Buenas tardes, mi nombre es Kimberlyn Rojas, soy estudiante de la carrera de Relaciones Industriales y bueno, este video es una evaluación sobre la materia Fundamentos del Derecho, en los cuales vamos a conocer un poco de la introducción al derecho, partiendo desde la base de todo, que es la ciencia y la filosofía del derecho. Por ejemplo, al principio se decía que era lo mismo, la ciencia y la filosofía. Tenían como mucha similitud, en lo cual llevaba a los expertos a decir que eran una sola. Sin embargo, mediante estudios, mediante este suceso de la Ilustración, del Renacimiento, han encontrado que sí tienen algunas similitudes, pero esto ha requerido hacer una redefinición para ambas, y tomando como que le han encontrado cosas diferentes a cada una. Sin embargo, no dejan de estar vinculadas. Por ejemplo, conociendo un poco más lo que es la filosofía, este nombre es de origen griego y parte de lo que es filos y sofía, que significa amor a la sabiduría. Sin embargo, según Morentes, en el 2006, él plantea que la filosofía es como solo sabiduría, no amor a la sabiduría, sino que es completamente un conjunto de saberes. Por ejemplo, la filosofía es de origen racional y metódico, ¿sí? Es de estudio racional y metódico. Por otro lado, lo que es la ciencia es un poco más exacta, es un poco más verificable, fiable, mientras que la filosofía se pregunta cómo lo voy a hacer, qué voy a hacer, cómo voy a estudiar esto. La ciencia es un poco más como que más centrada, como que lo voy a hacer de esta forma, voy a hacerlo por esto, es como que es más exacta. La ciencia es más exacta. Sin embargo, tienen algunas similitudes, como lo decía, que ambas son de estudio racional y de estudio metódico. Por otra parte, tenemos que en la ciencia, según Mario Bunge, en 1984, él define la ciencia como un conocimiento racional, exacto, sistemático y fiable. Teniendo ya estos dos conceptos de la ciencia y la filosofía, viene lo que es la filosofía del derecho. Este concepto no existía, sino hasta 1778, cuando Gustavo van Hugo fue un jurista alemán y fue el primero que utilizó este término. Él define este término como la disciplina que resulta de aplicar el saber filosófico al estudio del derecho. Esto es decir, gira en torno a normas positivas. Por otra parte, vamos a definir lo que es el derecho. El derecho es un conjunto de principios y de normas que regulan el entorno del individuo, regulan el comportamiento del individuo y regulan que es como que se encargan de que todo se cumpla a la perfección. Es decir, el concepto del derecho no es más que de justicia y orden. Por otra parte, tenemos lo que son las ramas del derecho. Existen tres ramas principales, las cuales son el derecho público, el derecho privado y el derecho social. Claro que son estas tres las ramas principales, pero cada una tiene ramas subyacentes dentro de sí mismas. Por ejemplo, el derecho público es aquel que maneja lo que es el comportamiento entre el ciudadano y el Estado. Dentro del derecho público se encuentran otros tipos de derecho, como lo es, por ejemplo, el derecho migratorio, el derecho penal, el derecho fiscal, el derecho constitucional, procesal, ¿sí? Por otra parte, tenemos lo que es el derecho privado. El derecho privado se encarga más de regular la relación jurídica. Dentro del derecho privado se encuentra lo que es el derecho mercantil, el derecho civil y el derecho internacional privado. Tiene todo más que ver con las empresas y con la persona jurídica.
mientras que el público se encarga más de la persona natural. Por otra parte, por último, tenemos el derecho social. Esta rama del derecho es muy importante, ya que todos entramos dentro de ella. El derecho social es aquel que maneja ese conjunto de leyes y normas de convivencia armónica entre los individuos y entre la sociedad. Dentro del derecho social está lo que es el derecho laboral, el derecho ecológico, el derecho agrario y el derecho económico. Ya conociendo, estas son las principales ramas del derecho. Como les decía, son las principales, pero existen una cantidad muy grande de tipos de derechos, los cuales se encuentran dentro de cada una de estas tres ramas que son las principales. Por otra parte, vamos con las fuentes del derecho. Las fuentes del derecho se definen según sus antecedentes, como el derecho natural, el derecho escrito y el derecho anglosajón, que es aquel que está basado en la jurisprudencia. Y las fuentes principales del derecho son legislación, costumbre, jurisprudencia y doctrina. Dentro también de la fuente del derecho se encuentra lo que es la normativa jurídica. La normativa jurídica no es más que aquel conjunto de normas y reglas que están establecidas para el cumplimiento de todos nosotros, ¿no? Esto existe desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, esto tiene que ver más que todo con las culturas y las religiones. Por eso tiene un pasado demasiado antiguo. Está desde hace mucho tiempo, ya que, por ejemplo, en las tribus, en esas culturas indígenas, cosas así, siempre había como un cacique, había como esa persona que se encargaba de marcar las pautas que habían que seguir, las normas que habían que seguir dentro de esa sociedad. Igualmente pasa en la parte religiosa, en la parte de la religión. Hay normas y hay reglas que cada persona tiene que cumplir como estándares que las personas tienen que cumplir. Entonces eso vendría siendo ahorita lo que es la normativa jurídica, solo que en nuestro caso sería más como, en este caso sería más como la Constitución, por ejemplo, es una normativa jurídica porque están varios reglamentos y varios artículos que tienen que cumplirse. En una de las cosas que yo estaba leyendo para este video, decía, en una de las cosas que estaba estudiando, decían que algo muy importante es que las personas han tomado ahorita como esa idea de que si no está prohibido, por ejemplo, está en la Constitución y en la Constitución dice que se permite hacer esto, y también hay artículos donde se prohíbe hacer algunas cosas, pero las personas han tomado como que si no aparece un artículo donde no diga que está prohibido, entonces lo pueden hacer, lo cual me pareció demasiado curioso porque según varios expertos en esta materia decían que sí, que exactamente si no está prohibido en una normativa jurídica, no hay modo de que la persona esté haciendo algo malo, aunque sea algo malo. Eso fue una de las cosas que me llamó bastante la atención. Fue todo mi video para el estudio de la materia de fundamentos del derecho. Muchas gracias.